¿Qué haríais si tuvierais que elegir entre salvar a vuestra hija o mantener la fe de toda una vida? Hola queridos hermanos, soy María y os doy la bienvenida a Relatos de Esperanza. Antes de comenzar, escribid en los comentarios desde qué país nos estáis viendo. Nos encanta saber que formáis parte de esta hermosa familia mundial de fe. No olvidéis suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo testimonio que puede cambiar vuestra vida. Y si Dios toca vuestro corazón, consideren unirse a nuestro club de miembros para apoyar este ministerio que lleva esperanza a miles de hogares. Hoy compartiré con vosotros la historia extraordinaria de Miriam Goldstein, una mujer judía ortodoxa que durante 30 años juró jamás traicionar su fe siguiendo a Jesús, pero cuando su hija comenzó a sufrir convulsiones inexplicables, Dios usó esta crisis para quebrar todas sus defensas y llevarla al encuentro más poderoso de su vida. Este testimonio os va a emocionar profundamente y fortalecerá vuestra fe de maneras que no imagináis. Preparad vuestros corazones para ser transformados. Durante 30 años juré que jamás traicionaría mi fe judía siguiendo a Jesús. Mi nombre es Miriam Goldstein y esta es la historia de cómo Dios quebró todas mis defensas y transformó mi corazón de la manera más inesperada. El aroma a pan jalá recién horneado llenaba nuestra pequeña cocina en Brooklyn mientras mi abuela Rosa preparaba la cena del Shabbat con sus manos arrugadas pero firmes. Yo tenía 15 años y creía que el mundo se dividía en dos: nosotros, el pueblo elegido, y ellos, los que durante siglos habían intentado destruirnos. «Miriam, ven acá, búbele», me llamó el abuelo Isaac desde su sillón gastado junto a la ventana. Sus ojos, siempre cargados de una tristeza antigua, brillaban con una intensidad especial esa tarde de viernes. Me acerqué y él tomó mis manos entre las suyas, ásperas como papel de lija. En su brazo izquierdo, los números tatuados en Auschwitz parecían palpitar bajo la luz dorada del atardecer. Nunca hablaba de esos años oscuros, pero esa tarde algo había cambiado. «Escúchame bien, querida niña», susurró con voz quebrada. «Los cristianos, ellos fueron los que aplaudieron cuando nos llevaron como ganado a los trenes. Gritaron «¡Asesinos de Cristo!» mientras nuestros vecinos desaparecían en la noche. Prométeme algo, Miriam. Prométeme que nunca, jamás seguirás al falso Mesías que usan para justificar su odio». Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas heladas. Vi lágrimas rodar por sus mejillas surcadas por el tiempo y el dolor. En ese momento, algo feroz y protector despertó dentro de mí. «Te lo juro, Saide», respondí con la fiereza de mis 15 años. «Juro por la Torá sagrada que jamás traicionaré nuestra fe. Jamás seguiré a ese impostor». El abuelo Isaac sonrió por primera vez en mucho tiempo y besó mi frente. «Buena niña, recuerda siempre, somos el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Nuestra fe es nuestra fortaleza». Esa noche de viernes, durante la cena del Shabbat, repetí mi juramento en silencio. Mientras las velas parpadeaban sobre la mesa, las palabras se grabaron en mi alma como hierro candente. Jamás traicionaré mi fe judía siguiendo a Jesús. No sabía entonces que 20 años después, Dios mismo quebraría ese juramento de la manera más dolorosa y hermosa imaginable. Pero esa noche de viernes era solo una niña judía de Brooklyn construyendo muros en mi corazón que creía eternos. El destino, sin embargo, tenía otros planes. 20 años habían pasado desde aquella promesa en Brooklyn y mi vida parecía un sueño dorado en Manhattan. Mi esposo David era un rabino respetado en nuestra congregación. Nuestros hijos Joshua y Sara brillaban como estrellas en sus estudios hebreos y vivíamos en un hermoso apartamento con vista al Central Park. Era un martes de octubre cuando mi mundo perfecto comenzó a desmoronarse. ¡Ima! ¡Ima, ayúdame! El grito desgarrador de Sara atravesó el silencio de la tarde como un cuchillo. Corrí hacia su habitación y la encontré en el suelo,
su cuerpecito de 12 años convulsionándose violentamente, sus ojos vueltos hacia atrás mostrando solo el blanco. ¡David! ¡David! ¡Llama a la ambulancia!, grité mientras sostenía a mi niña, mi pequeña princesa, viendo cómo su boca se llenaba de espuma. Sus rizos dorados, siempre tan perfectamente peinados, estaban empapados de sudor frío. En el hospital, los médicos hablaban en términos que no entendía. Convulsiones idiopáticas, electroencefalogramas anormales, origen desconocido. El doctor Martínez, neurólogo pediátrico con ojos cansados, nos explicó que Sara podría sufrir estas crisis el resto de su vida. Pero, doctor, supliqué, aferrándome a su bata blanca como si fuera mi último salvavidas. Tiene que haber algo, algún tratamiento, alguna medicina. Él movió la cabeza lentamente. Señora Goldstein, haremos todo lo posible, pero no puedo prometerle nada. A veces simplemente no tenemos respuestas. Esa noche, mientras Sara dormía conectada a cables y monitores que pitaban constantemente, me arrodillé junto a su cama de hospital. Por primera vez en años, mis oraciones no eran rituales memorizados, sino gritos desesperados desde lo más profundo de mi alma. Adonai, tú que dividiste el mar rojo, tú que sanaste a los leprosos en los tiempos bíblicos, por favor, sana a mi pequeña. Ella es todo lo que tengo, es mi luz, mi alegría. Pero el silencio de Dios era ensordecedor. Los monitores seguían pitando, Sara seguía inconsciente y yo seguía sintiendo que mis oraciones rebotaban contra el techo sin llegar al cielo. Durante las siguientes semanas, las convulsiones se hicieron más frecuentes. Sara perdió peso, sus calificaciones cayeron y esa risa cristalina que llenaba nuestro hogar se volvió un eco lejano. David se sumergía en los libros sagrados buscando respuestas, mientras yo me consumía en la culpa. Tal vez es un castigo, me susurró una voz cruel en mi mente. Tal vez hiciste algo malo, Miriam. Tal vez Dios está enojado contigo. Una noche, después de otra crisis terrible, me quedé sola en la cocina mirando por la ventana las luces de la ciudad que nunca duerme. Mi fe, sólida como una roca durante 35 años, comenzaba a agrietarse como cristal bajo presión. ¿Dónde estaba el Dios de Abraham cuando más lo necesitaba? ¿Dónde estaba el sanador de Israel cuando mi hija se desvanecía ante mis ojos? No sabía que mi desesperación estaba a punto de abrirme a lo imposible. Si este testimonio está tocando tu corazón, quiero invitarte a apoyar este canal haciéndote miembro. Como miembro tendrás acceso anticipado a los próximos relatos y nos ayudarás a compartir aún más historias de fe y esperanza. Haz clic en el botón de Hazte miembro aquí abajo y sé parte de esta misión. Los días se volvieron una pesadilla interminable. Sara había tenido 3 convulsiones más esa semana, cada una peor que la anterior. La última la dejó inconsciente durante 4 horas aterrorizantes. David y yo nos turnábamos para vigilarla durante las noches, con los ojos rojos de agotamiento y el corazón destrozado por la impotencia. Era un martes gris cuando Elena, mi vecina del apartamento de al lado, tocó suavemente a mi puerta. Llevábamos 5 años siendo vecinas cordiales, intercambiando saludos educados en el pasillo, pero nunca habíamos cruzado más de 10 palabras. Sabía que era cristiana porque la había visto salir los domingos con su Biblia bajo el brazo. Miriam, me dijo con una voz llena de compasión genuina, he escuchado llorar a Sara por las noches. Sé que están pasando por algo muy difícil. Sus ojos azules mostraban una preocupación tan sincera que por un momento bajé la guardia. Elena tenía unos 50 años, cabello canoso, recogido en una cola baja, y algo en su presencia irradiaba una paz que yo había perdido hacía mucho tiempo. Los médicos no saben qué hacer, confesé sin pensarlo, sorprendiéndome a mí misma por abrir mi corazón a una extraña. Hemos probado todo, cada especialista en Nueva York,
cada tratamiento experimental. Mi hija se está muriendo y yo no puedo hacer nada para salvarla. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Elena puso su mano en mi hombro con ternura maternal. Miriam, quiero compartir algo contigo, dijo suavemente. En mi iglesia hay un grupo de oración que se reúne los miércoles. He visto cosas increíbles, sanidades que los médicos no pueden explicar. Sé que tienes tu fe y respeto eso completamente. Pero no, le interrumpí bruscamente, alejándome de su toque. No me hables de tu religión. Mi pueblo ha sufrido suficiente a manos de los cristianos. No necesito tus oraciones. Elena no se inmutó ante mi arrebato. Simplemente asintió con compresión. Entiendo tu dolor, Miriam, y entiendo tu desconfianza. Solo quiero que sepas que si alguna vez cambias de opinión, la puerta está abierta. No para convertirte a nada, sino simplemente para que encuentres esperanza. Cerré la puerta más fuerte de lo necesario, pero sus palabras se quedaron resonando en mi mente como ecos persistentes. Esa noche, mientras observaba el rostro pálido de Sara, durmiendo inquieta, algo dentro de mí se quebró completamente. Había orado, había suplicado, había hecho promesas al Eterno que no podía cumplir. Había visitado a 3 rabinos diferentes buscando respuestas espirituales. Había ayunado hasta desmayarme. Nada funcionaba. El miércoles por la tarde llegó como una lápida sobre mi alma. Sara había sufrido la convulsión más violenta de todas durante el almuerzo. Sus ojos se pusieron en blanco, su pequeño cuerpo se sacudió como poseído por fuerzas invisibles, y por un momento terrible pensé que la estaba perdiendo para siempre. David corrió con ella al hospital mientras yo me quedé en casa, paralizada por el terror. Me senté en el suelo de su habitación, rodeada de sus peluches y dibujos, y grité hasta quedarme sin voz. Grité al cielo, a Dios, al vacío. No importaba, solo necesitaba que alguien me escuchara. Fue entonces cuando recordé las palabras de Elena. La puerta está abierta. Con las manos temblorosas, busqué en Google iglesias cerca de mí. La primera que aparecía estaba a solo 3 cuadras de mi casa. Iglesia Bautista de la Esperanza. El nombre me sonó como una burla cruel, pero algo más fuerte que mi razón me empujaba hacia allá. Me puse un abrigo largo y un pañuelo en la cabeza como si pudiera esconder mi identidad judía. Caminé esas 3 cuadras como si fuera hacia mi propia ejecución. Cada paso era una traición a 30 años de convicciones, a la memoria de mi abuelo, a todo lo que había sido hasta ese momento. La iglesia era un edificio modesto de ladrillos rojos con ventanas de vitrales sencillos. La puerta principal estaba abierta y desde adentro salía el sonido suave de voces cantando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el vecindario podría escucharlo. Solo por Sara, me repetía una y otra vez, solo por Sara. Entré como un fantasma y me senté en la última fila, lo más lejos posible de todos. Había unas 20 personas, la mayoría de mediana edad, con rostros que reflejaban una serenidad que yo envidiaba profundamente. El pastor era un hombre afroamericano, de unos 40 años, con una sonrisa genuina y voz cálida. Cuando comenzó a hablar sobre el amor incondicional de Dios, algo extraño sucedió en mi pecho. Era como si una herida muy antigua comenzara a sangrar de nuevo, pero esta vez no dolía, se sentía como alivio. «Hay alguien aquí esta noche», dijo, de repente, cerrando los ojos, «que ha llegado por primera vez cargando un dolor que parece imposible de soportar. Dios me está mostrando que hay una hija enferma y una madre desesperada que ha agotado todas las opciones humanas». Mis lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. ¿Cómo podía saber eso? «Si eres tú», continuó con ternura, «quiero que sepas que no es casualidad que estés aquí. Jesús ve tu dolor, conoce tu lucha y quiere sanidad para tu familia». Levantó sus manos hacia el techo y oró con una autoridad que nunca había escuchado antes, ni siquiera en nuestro templo. Oró específicamente por sanidad, por milagros, por la restauración de familias quebrantadas.
Cuando terminó el servicio, salí corriendo sin hablar con nadie. Los días siguientes fueron los más confusos de mi vida. Sara había mejorado notablemente desde esa noche en la iglesia, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había experimentado allí. Era como si hubiera probado algo prohibido que ahora ansiaba desesperadamente. Durante el día fingía normalidad. Preparaba las comidas kosher, acompañaba a David a la sinagoga los sábados, cumplía con todos los rituales que habían definido mi existencia. Pero por las noches, cuando todos dormían, me escondía en el baño y buscaba secretamente información sobre Jesús en mi teléfono. Fue una revelación demoledora. Todo lo que creía saber sobre él había sido filtrado por siglos de dolor y malentendidos entre nuestros pueblos. Pero cuando leí sus palabras directas, cuando estudié su contexto histórico, cuando vi que era completamente judío en todo lo que hizo y enseñó, mi mundo comenzó a tambalearse. Vengo a cumplir la ley, no a abolirla, había dicho. Esas palabras resonaron en mi alma como un eco ancestral. ¿Por qué nunca me habían hablado de esa parte? Una noche, mientras leía el libro de Isaías capítulo 53 en mi Biblia hebrea, las palabras parecían saltar de la página. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Siempre me habían enseñado que hablaba del pueblo de Israel, pero ahora las palabras pintaban vívidamente el rostro de un hombre específico, un hombre que había muerto por otros, que había cargado dolores que no eran suyos. No, susurraba entre lágrimas, cerrando la Biblia con fuerza. Esto es traición, esto es todo lo que juré jamás considerar. Pero mi corazón ya no me obedecía. Cada vez que oraba el Shema, cada vez que recitaba las bendiciones familiares, una vocecita interior susurraba, ¿y si el Mesías ya vino? ¿Y si lo perdimos porque no lo esperábamos de esa manera? La culpa me carcomía desde dentro. Era como vivir una doble vida. Por fuera seguía siendo Miriam Goldstein, la esposa del rabino, la madre judía devota. Por dentro, era una mujer destrozada entre dos mundos, sintiendo que traicionaba todo lo que conocía mientras descubría algo que parecía más verdadero que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sara continuaba mejorando gradualmente. Sus convulsiones se habían reducido de diarias a semanales y cuando ocurrían eran mucho menos severas. Los médicos estaban desconcertados pero esperanzados. David lo atribuía a las oraciones de la comunidad judía y a un nuevo tratamiento que habíamos comenzado. Pero yo sabía que había comenzado exactamente la noche que pisé esa iglesia por primera vez. Una noche incapaz de resistir más, regresé a la iglesia. Esta vez Elena estaba allí. Me vio entrar y simplemente sonrió con ternura maternal sin hacer preguntas incómodas. El pastor volvió a orar por sanidad y yo sentí esa misma presencia extraña envolviendo mi corazón como un abrazo celestial. Pero sabía que estaba jugando con fuego y que tarde o temprano ese fuego iba a quemarme. La confrontación llegó un jueves por la noche, cuando menos lo esperaba. Había regresado de mi tercera visita secreta a la iglesia, con el corazón lleno de una paz inexplicable, pero también cargado de culpa. Sara había tenido una semana completa sin convulsiones, algo que no había sucedido en casi 6 meses. Entré sigilosamente al apartamento, esperando encontrar a todos durmiendo, pero las luces de la sala estaban encendidas. David estaba sentado en el sofá, con la expresión más fría que le había visto en 15 años de matrimonio. Su barba negra enmarcaba un rostro pétreo y sus ojos oscuros me miraban con una mezcla de dolor, ira y decepción que me atravesó como una daga. ¿Vas a explicarme dónde has estado?, preguntó con una voz tan controlada
que sabía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no explotar. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Durante semanas había ensayado mentalmente este momento. Había preparado excusas, justificaciones, medias verdades. Pero ahora, frente a la mirada acusadora de mi esposo, todas esas palabras se desvanecieron. «David, yo puedo...» «Te seguí esta noche, Miriam», me interrumpió, levantándose lentamente del sofá. «Te vi entrar a esa iglesia cristiana. Te vi sentarte allí, cantando sus canciones, escuchando sus herejías». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Me senté en el sillón frente a él, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme. «¿Desde cuándo?». Continuó comenzando a caminar de un lado al otro como un animal enjaulado. ¿Desde cuándo mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer que juró ante la Torá ser fiel a nuestro pueblo, se ha convertido en una traidora? La palabra traidora me golpeó físicamente. Me encogí como si hubiera recibido una bofetada. «David, por favor, déjeme explicarte. Sara está mejorando». «No me hables de Sara», rugió, perdiendo finalmente el control. «No uses a nuestra hija para justificar tu traición. ¿Sabes lo que representa esto para mí? ¿Para mi posición en la comunidad? ¿Para nuestros hijos?». Se sentó pesadamente frente a mí, poniéndose las manos en la cara. Cuando volvió a mirarme, había lágrimas en sus ojos. «Miriam, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacérselo a nuestra familia? Mis abuelos murieron en las cámaras de gas por negarse a renunciar a su fe judía. Mi padre dedicó su vida a reconstruir lo que los cristianos trataron de destruir. Y ahora mi propia esposa. David, no es lo que piensas», traté de explicar entre lágrimas. «Ellos no son como los cristianos del pasado. Me han mostrado amor, compasión». «¡Silencio!», gritó con una furia que nunca había visto en él. «No quiero escuchar ni una palabra más de sus mentiras saliendo de tu boca». Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «Tienes una decisión que tomar, Miriam», dijo, finalmente sin voltear a verme. «O terminas con esta locura inmediatamente, pides perdón al Eterno por tu traición y volvemos a ser la familia que éramos, o esto se acaba aquí». «David, por favor». Se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos. «Si vuelves a poner un pie en esa iglesia, si vuelves a mencionar el nombre de ese falso Mesías en mi casa, pediré el divorcio. Me llevaré a los niños y te aseguro que ningún tribunal le dará la custodia a una madre que ha abandonado su fe para seguir a los enemigos históricos de su pueblo». Sus palabras fueron como una sentencia de muerte. Todo mi mundo se desplomaba en pedazos. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. David durmió en el sofá, y el silencio en nuestra casa era más ensordecedor que cualquier grito. Pero en medio de mi dolor, una pregunta persistente martillaba en mi mente. Si esto era tan malo, ¿por qué mi hija estaba sanando? Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. David me hablaba solo cuando era absolutamente necesario, con la frialdad de un extraño. Los niños sentían la tensión, pero no entendían por qué papá y mamá ya no se miraban a los ojos. Sara, irónicamente, continuaba mejorando día tras día, ajena al huracán emocional que había desatado su sanidad. Por las noches, cuando todos dormían, yo me arrodillaba junto a mi cama y oraba con una desesperación que nunca había experimentado. Oraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pidiendo claridad, pidiendo perdón, pidiendo que me mostrara el camino correcto. «Eterno», susurraba entre lágrimas, «si he pecado, si he traicionado mi fe, muéstramelo claramente. Pero si hay verdad en lo que he estado sintiendo, si realmente el Mesías ha venido y yo he estado ciega durante 35 años, dame la fuerza para enfrentar las consecuencias». Era una oración peligrosa,
porque sabía que Dios podía responderla de maneras que yo no estaba preparada para manejar. Una noche, mientras leía los salmos buscando consuelo, mis ojos se detuvieron en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Las palabras me parecieron extrañamente familiares. Seguí leyendo. Se mofan de mí todos los que me ven, estiran la boca, menean la cabeza, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Estas eran las mismas palabras que había escuchado en la iglesia, describiéndolas como las palabras que Jesús había pronunciado en la cruz. ¿Cómo era posible que el rey David, 1000 años antes de Cristo, hubiera descrito con tal precisión los detalles de una crucifixión romana? Cerré la Biblia y me dirigí a la ventana, mirando las luces de Manhattan titilando en la distancia. Mi mente era un campo de batalla entre todo lo que había creído y todo lo que estaba descubriendo. De repente, una presencia llenó mi habitación. No era imaginación, era tan real como el aire que respiraba. Una paz sobrenatural, más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado, me envolvió como una manta cálida en la noche más fría. Y entonces, tan claramente como si alguien estuviera parado junto a mí, escuché una voz que hablaba directamente a mi corazón. Miriam, hija mía. Me giré, esperando ver a alguien, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, la presencia era innegable. No temas, continuó la voz, llena de un amor tan profundo que mis rodillas comenzaron a temblar. Yo soy el que tus padres han esperado durante 2000 años. No he venido a destruir tu herencia judía, sino a cumplirla. Tú eres mi hija amada y Sara es mi regalo para ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas como ríos. ¿Eres realmente tú? ¿Eres el Mesías? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Soy el león de Judá y el cordero que fue inmolado. Soy judío como tú, Miriam. Soy el cumplimiento de todas las promesas hechas a tu pueblo. En ese momento vi una visión que cambió mi vida para siempre. Vi a Jesús, pero no como lo había imaginado. Tenía rasgos claramente judíos, cabello oscuro, ojos profundos llenos de compasión ancestral. Llevaba un talit, el manto de oración judío, y me habló en hebreo perfecto. Miriam bat Abraham, tu fe no ha muerto, ha encontrado su hogar. Caí de rodillas en el suelo de mi habitación, sollozando con una mezcla de adoración y terror reverente. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba en presencia del Mesías de Israel, pero también sabía que esta revelación me costaría todo lo que había conocido hasta ahora. La presencia divina permaneció conmigo durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. En esa visión celestial, Jesús me mostró cosas que mi mente nunca podría haber inventado. Me llevó a través de las escrituras hebreas como un rollo viviente, mostrándome profecía tras profecía que hablaba de él. Mira, hija mía, me dijo con ternura infinita, señalando hacia las palabras que flotaban en el aire como letras de fuego. En Génesis 3:15, ya se prometía que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. En Génesis 22, cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, mi padre proveyó el cordero para el sacrificio. Ese cordero era yo. Vi a Abraham subiendo el monte Moriah con Isaac, vi la fe ciega del patriarca, vi el carnero atrapado en el zarzal. Pero ahora entendí el simbolismo con una claridad que me dejó sin aliento. En Isaías 7:14, continuó la voz celestial, se profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Miqueas 5:2, se anunció que el gobernante de Israel nacería en Belén de Efrata, aunque es pequeña entre las familias de Judá.
Cada profecía que me mostraba era como una pieza de un rompecabezas celestial que finalmente encajaba. Daniel 9:26 hablaba del Mesías que sería cortado antes de la destrucción del segundo templo. Zacarías 12:10 describía al pueblo judío mirando a mí a quien traspasaron y lamentándose como quien llora por un unigénito. Pero Señor, logré susurrar entre lágrimas, ¿por qué mi pueblo no te reconoció? ¿Por qué han pasado 2000 años y aún esperan tu venida? Su rostro se llenó de una tristeza profunda, pero también de esperanza inquebrantable. Mi pueblo estaba esperando un rey conquistador que los liberara del yugo romano. No estaban preparados para un siervo sufriente que los liberaría del yugo del pecado. Vine primero como el Cordero Pascual, para ser sacrificado por los pecados del mundo. Volveré como el León de Judá, para reinar desde Jerusalén. Pero algunos de mi pueblo sí me recibieron, continuó con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Mis primeros discípulos eran judíos, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, todos eran hijos de Abraham como tú, Miriam. La iglesia primitiva era completamente judía. Tu fe judía no es un obstáculo para conocerme, Miriam. Es el fundamento sobre el cual te estoy llamando. Me mostró entonces una visión del futuro, judíos y gentiles adorando juntos, el muro de separación derribado, un solo pueblo bajo un solo pastor. Tú, hija mía, serás parte de esta restauración. Llevarás mi mensaje a otros hijos de Israel que, como tú, han estado buscando al Mesías en el lugar equivocado. La visión comenzó a desvanecerse, pero antes de que desapareciera completamente, Jesús puso sus manos sobre mi cabeza. Tu hija Sara será completamente sana, declaró con autoridad divina. Su sanidad será mi sello sobre este llamado, y a través de su testimonio, muchos más vendrán a conocerme. Cuando abrí los ojos, estaba sola en mi habitación, pero algo había cambiado para siempre en mi interior. Ya no era la misma mujer que se había arrodillado ahí minutos antes. Había encontrado al Mesías de Israel y él había encontrado en mí a una hija perdida que finalmente había regresado a casa. El amanecer del lunes llegó con una resolución inquebrantable en mi corazón. Después de 30 años de resistencia, después de una noche que había cambiado mi alma para siempre, sabía exactamente lo que tenía que hacer. El encuentro con Yeshua había removido todas mis dudas, pero también había intensificado la magnitud de la decisión que enfrentaba. David se había ido temprano a la sinagoga, llevándose a nuestro hijo menor con él. El silencio de la casa se sentía diferente esa mañana, como si incluso las paredes fueran testigos de la transformación que había ocurrido en mi interior. Sara seguía durmiendo, y por primera vez en meses, su rostro lucía completamente en paz. Me arrodillé junto a su cama, observando cómo respiraba tranquilamente. Durante todos estos meses de sufrimiento, había orado fervientemente a Hashem por su sanidad. Pero ahora entendía que mis oraciones habían estado llegando al trono de gracia a través de Yeshua todo el tiempo. Padre Celestial, susurré, y la palabra Padre salió de mi boca con una intimidad que nunca había experimentado. Reconozco que durante 30 años he estado rechazando a tu Hijo, mi Mesías. Perdona mi dureza de corazón y mi orgullo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras continuaba. Yeshua, sé ahora que tú eres quien esperaba. Eres el cumplimiento de todas las profecías que estudié desde niña. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también eres mi Rey judío, el Hijo de David que reinará desde Jerusalén. En ese momento de entrega total, sentí como si una carga de 30 años se levantara de mis hombros. Era la culpa,
el orgullo, el miedo y la resistencia que había cargado durante décadas. Por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente libre. Te acepto como mi Mesías y Salvador, declaré con voz firme a pesar de las lágrimas. Completa en mí lo que comenzaste en el corazón de mis antepasados, que mi fe judía no muera, sino que encuentre su propósito verdadero en ti. Sara se despertó en ese momento, y cuando abrió los ojos, algo había cambiado. Su mirada estaba clara, alerta, completamente diferente a la confusión que había mostrado durante meses de convulsiones. Se incorporó sin dificultad y me sonrió con una dulzura que no había visto en mucho tiempo. «Mamá», me dijo con voz fuerte y clara, «tuve el sueño más hermoso. Había un hombre vestido de blanco que me tocó la frente y me dijo que ya no estaría enferma». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo era ese hombre, mi amor? Tenía ojos muy bondadosos y me habló en una lengua que entendí perfectamente, aunque nunca la había escuchado antes. Me dijo que me amaba y que tenía planes especiales para mi vida. Abracé a mi hija con una intensidad que ella no entendía completamente, pero yo sabía que Yeshua también había visitado sus sueños. Esa misma semana, cuando la llevamos al hospital para sus análisis de rutina, los médicos no podían explicar lo que veían. Todas las ondas cerebrales anormales habían desaparecido. Los patrones epilépticos ya no existían. Sara estaba completamente sana. «Es inexplicable», me dijo el neurólogo, moviendo la cabeza con asombro. En 30 años de carrera, nunca había visto una recuperación tan completa de un caso como el de Sara. Pero yo sabía perfectamente qué había sucedido. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había confirmado mi decisión con el milagro que tanto había buscado. Yeshua había sellado mi nueva fe con la sanidad completa de mi hija. 5 años han pasado desde aquella noche que cambió mi destino para siempre. Mientras escribo estas palabras en mi oficina pastoral, puedo escuchar las voces de nuestra congregación mesiánica preparándose para el servicio de Shabbat. Judíos y gentiles unidos en adoración a Yeshua, nuestro Mesías común. El camino no ha sido fácil. David cumplió su amenaza y pidió el divorcio 6 meses después de mi conversión. La batalla legal por la custodia de los niños fue brutal, pero Dios me dio una victoria que solo Él podía orquestar. Mis padres se negaron a hablarme durante 2 años y la mayor parte de nuestra comunidad ortodoxa me dio la espalda. Pero en medio de las pérdidas encontré ganancias que jamás imaginé posibles. Conocí a Jacob, un judío mesiánico que había pasado por un camino similar al mío. Nos casamos hace 3 años en una ceremonia que honraba tanto nuestras tradiciones judías como nuestra fe en Yeshua. Él entiende las luchas de mi corazón de una manera que David nunca pudo comprender. Sara, ahora de 17 años, no solo está completamente sana, sino que se ha convertido en una joven llena de propósito y pasión por Dios. Estudia hebreo bíblico y sueña con ser misionera en Israel. Mi hijo menor, aunque inicialmente confundido por todos los cambios, ahora también sigue a Yeshua y toca la guitarra en nuestros servicios. La congregación Beit Yeshua comenzó a nuestra sala hace 4 años con apenas 8 personas. Hoy somos más de 200 miembros, incluyendo varias familias judías que han encontrado a su Mesías y docenas de gentiles que han descubierto las raíces hebreas de su fe. Cada viernes por la noche, cuando encendemos las velas de Shabbat y pronunciamos las bendiciones en hebreo, siento la presencia de Yeshua llenando nuestro santuario. Ya no hay contradicción entre mi identidad judía y mi fe mesiánica. Al contrario, una completa la otra de la manera más hermosa. Mi padre me habló por primera vez la semana pasada. Cuando Sara graduó de la secundaria con honores, él apareció inesperadamente en la ceremonia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando me abrazó. «No entiendo tu camino, Miriam», me susurró al oído,
pero no puedo negar lo que veo en tu vida y en la vida de mis nietos. Hay una paz en ustedes que yo he buscado toda mi vida. Le conté sobre Yeshua con la misma paciencia y amor que otros una vez tuvieron conmigo. Ahora viene a nuestros servicios ocasionalmente, sentándose en la última fila como yo hice hace años, luchando con las mismas preguntas que una vez me atormentaron. Mientras termino de escribir esta historia, Sara entra a mi oficina para recordarme que el servicio está por comenzar. Me mira con esos ojos brillantes que casi perdí debido a la enfermedad, y me sonríe con una sabiduría que trasciende su edad. «Mamá», me dice, «¿alguna vez te arrepientes de la decisión que tomaste?» La abrazo y le respondo con total honestidad. Mi amor fue la decisión más difícil, pero también la más importante de mi vida. Yeshua no destruyó mi herencia judía, la completó. No me alejó de Dios, me acercó más a Él de lo que jamás había estado. Camino hacia el santuario donde nuestra congregación nos espera. En las primeras filas veo rostros judíos que conocen el sufrimiento y la búsqueda, junto a rostros gentiles que han aprendido a amar a Israel y su Mesías. Veo matrimonios restaurados, adicciones quebradas, corazones sanados y propósitos cumplidos. Subo a la plataforma y abro la Torá, las mismas escrituras que estudié desde niña, pero ahora veo a Yeshua en cada página. Cuando abro sobre las profecías mesiánicas, ya no son promesas distantes, son realidades vivientes en nuestro medio. Shalom Aleichem, saludo a la congregación, y cientos de voces responden, Aleichem Shalom. Miro hacia el cielo por un momento y susurro una oración silenciosa. Gracias, Yeshua, por quebrar mi juramento de 30 años y mostrarme que tú fuiste siempre la respuesta que estaba buscando. Entonces comienzo a enseñar, compartiendo la misma verdad que transformó mi vida, que el Mesías de Israel ha venido, que su nombre es Yeshua, y que Él está esperando con los brazos abiertos a todos los que tienen el valor de romper sus propios juramentos y seguirlo hacia casa.